Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado abordando una serie temática, eh, no podríamos llamarla nueva porque es como la continuación de la serie temática relacionada con la iglesia, el evangelismo y la misión. Hemos estado dando una segunda vuelta en cómo el evangelismo y la misión se puede ser profundo en nuestras vidas. Y comenzamos mirando desde los conceptos básicos, desde qué es la evangelización, qué es el evangelismo. Hoy día quiero volver a profundizar este concepto de evangelización. Ya miramos lo que era el evangelio, por lo tanto podemos hacer una segunda definición, no sin antes, no sin antes pedir la dirección del Espíritu de Dios. Y para eso te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en los versos 7, 8 y 9. Juan 16, versículos 7, 8 y 9. Palabra del Señor. Te invito para que tú leas el capítulo completo y con estos versículos van a ser de introducción para este nuevo mensaje que tiene que ver con la evangelización. Ya hablamos sobre el evangelio, a hoy día hablaremos sobre la evangelización. Pero no sin antes abrir la palabra en Juan 16, los versos 7 al 7 y 8 principalmente. Dice así la palabra del Señor. Mas yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré. Sí, él se está refiriendo al Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego de eso define por qué de pecado, por qué de justicia y por qué de juicio. Te dejo la invitación para que puedas revisar esos versículos. Con estos versículos de introducción, versículos 7 y 8, quiero pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos hablar sobre lo importante de la evangelización como una acción prioritaria y primordial de nosotros los cristianos y de la iglesia cristiana en general. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias porque tenemos la posibilidad de conocerte, Señor. Porque en ti podemos encontrar paz, gozo, tranquilidad. Porque en ti, Señor, podemos encontrar lo que necesitamos para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder dejarnos guiar por tu palabra. Tu palabra es santa y es sagrada. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio y la evangelización se produzca en nuestras vidas y nosotros también podamos ser capaces de pedirte a ti, Señor, que tú nos envíes como obreros a la mies. Queremos decir, heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos, Señor, que podamos ser portadores de tu verdad, portadores como hombres lo fueron en el pasado. En este último sabemos que tenemos un final y estamos preparando el camino para tu venida. Estamos preparando un pueblo que se encuentre contigo y queremos que sean muchos los que estén en esa conexión cristiana. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una verdadera realidad. Ayúdanos, Señor, todo lo agradecemos, es tus méritos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la evangelización como concepto es un poco simple de definir. La evangelización es la acción de evangelizar, es lo que podríamos decir a simple
en simples palabras. Mientras que el Evangelio significa buena noticia o buenas noticias, la evangelización es el acto de anunciar estas buenas noticias o estas novedades. Es la acción de comunicar el Evangelio para llevar a Cristo hacia los perdidos, hacia los que aún no tienen conciencia de la salvación, por su amor y por gracia, porque recuerda que recuerda que la salvación es un regalo, es por gracia. Dice un autor que evangelizar podría ser definido como un mendigo que dice a otro mendigo dónde conseguir alimento. En el fondo es como eso, esa es la forma, el acto. La evangelización es una acción que se realiza, es práctica y efectiva de la proclamación del Evangelio, tanto de manera personal como de forma colectiva. Hasta los confines de la tierra es que el Señor quiere llevarnos a que esto pueda ser una realidad, llevándonos a cumplir plenamente lo que Jesucristo nos delegó. En Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice en otras palabras, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es importante destacar que evangelizar no es lo mismo que predicar. Eh, Esto es súper importante que lo tengamos presente. Evangelizar no es lo mismo que predicar. Aunque la predicación sea una forma de hacer evangelismo, de hacer evangelio, no toda la predicación es evangelización. Evangelizar va mucho más allá de las palabras que se digan, porque es la palabra vívida. Ningún testimonio convence más al prójimo que aquel que damos de manera personal. Podemos ponernos en una plataforma, podemos ponernos en un púlpito, podemos ponernos frente a un lugar, en un altar, en un espacio congregacional y leer la palabra del Señor, comprenderla, compartirla, pero eso no significa que estemos evangelizando. Quizás sí podemos estar presentando la palabra y predicando, pero a lo mejor no estamos haciendo la acción de evangelizar. Es algo más profundo aún. ¿Y cuán profundo es que nuestro testimonio es la forma en la cual nosotros damos un mensaje personal? Aldrich dice que que los no cristianos son atraídos primero por los cristianos, después por Cristo. Primero estamos nosotros y después Cristo, por medio del Espíritu Santo, hace una obra. O sea, es la vieja historia. El primer Jesús que las personas conocen somos nosotros mismos. La primera Biblia que ellos leen es nuestra vida, nuestra historia. Mira qué interesante. ¿Por qué el Evangelio es así? Y esto es lo extraordinario, porque una persona con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones a través de su vida, puede dar testimonio de un Cristo maravilloso, de un Cristo que es capaz de transformar nuestra vida y llevarnos a un cambio de conducta, al verdadero arrepentimiento que es la metanoia. Eso es tremendamente profundo. Como dije, el primer Jesús que ven las personas es a nosotros mismos. Y eso no implica que te dejes el pelo largo, uses barba, a lo mejor como lo hago yo, que me uso el pelo largo para hablar, me pongo un poquito o uso una barba. No tiene que ver eso con imitar a Jesucristo. Tratamos de imitarlo en su vida, en cómo él amaba a las personas. Esa es lo primero que leen las personas que no son cristianas. El como tú y yo les tratamos. Y la primera Biblia que ellos leen es nuestra vida. Así que tu testimonio personal es fundamental e importante. Es tremendamente decidor. Al respecto de la evangelización, Jesucristo habla lo siguiente de sí mismo. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que dice en los versos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha
enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Jesucristo cumplió cabalmente su trabajo de evangelización. Él tomó esta profecía de Isaías y la hizo parte de su propia vida. Él tomó las escrituras, él fue la Biblia para otros. La palabra escrita de Isaías, él la transformó en su propia vida. Jesucristo cumplió con eso. Su trabajo de evangelización fue por medio de sus palabras y por medio de sus testimonios. Antes de subir al cielo, comisionó a la iglesia, como dijimos al inicio de esta serie temática, Mateo 28, 19 y 20. También lo podemos encontrar en Marcos 16, verso 15, o en Lucas capítulo 24, del verso 47 al 49. Y esto a la práctica de la evangelización, a la que capacitó de tal manera que lo lleva a cumplir tal misión y la capacita para eso. Como vimos en el tópico anterior, el Evangelio tiene su origen en Dios, es obra de Él y es poderoso para salvar al más vil pecador, por decirlo así. O sea, cumple su objetivo. Sin embargo, la evangelización es una misión dirigida hacia la iglesia y hacia las personas. O mejor, se trata de una obra humana, de un ministerio de comunicación en el cual los cristianos se vuelven portavoces del mensaje de misericordia de Dios a los pecadores. El Señor podría haber dado esta misión a los mismos ángeles, podría haber comisionado a otros para que lo hicieran, a seres celestiales, podría haber, pero él dice que si no, a nosotros hablarán hasta las piedras. Cualquiera que transmita fielmente este mensaje, no importa bajo qué circunstancias, en una gran reunión o en una pequeña conferencia, desde un púlpito, desde una conversación particular, desde sentado en una locomoción, sentado en un tren junto a otra persona, compartiendo el mensaje con alguien, hablando de Cristo, es un privilegio. Ya estás evangelizando. Para nosotros es un privilegio. Como bien dije, el Señor podría haber comisionado a los ángeles. Él mismo podría haber continuado cumpliendo esa misión. Y quizás si el Señor se hubiese quedado unos 100 años más en la tierra evangelizando, esto ya el fin hubiese ocurrido, Él hubiese vuelto, pero nos ha dejado esta misión a ti y a mí. Eh, Así que es nuestra responsabilidad. Vale recordar que los resultados de la evangelización están en las manos del Espíritu Santo, como bien dije. Nosotros presentamos a Cristo y nosotros como evangelistas, como evangelizadores, nosotros presentamos a Cristo, pero es el Espíritu quien convence, como decíamos en el capítulo 16 de Juan, quien convence de pecado en el verso 8, de justicia y de juicio es el mismo Espíritu Santo. O como dijera 1 Corintios 3, del verso 6 al 9, la evangelización es la iglesia en acción comunicando al mundo las buenas nuevas de la salvación. Ya hablamos de la, ya hablamos del evangelio, hablamos de la evangelización, pero también quisiera hablar de un concepto llamado evangelismo. Estos tres conceptos son muy importantes. El evangelio que viene de la palabra evangelium, que era esta persona que iba por mar o tierra o por otro lugar a caballo, cumpliendo una misión para llevar una buena noticia. El evangelismo es la acción de llevar este mensaje, o sea, la evangelización es la acción de llevar este mensaje. Y ahora miraremos qué es el evangelismo. Quizás es dentro de lo Quizás el evangelismo es dentro de lo que más hemos tocado a través de la anterior serie temática. Te pido disculpas porque han habido pequeños
problemas con la grabación. Desconozco el por qué, pero ha parado algunos segundos de grabar. La palabra evangelismo no aparece en el Nuevo Testamento. Es lo primero que tenemos que decir. Evangelio sí, la acción de evangelización, la acción del evangelismo, de hacer evangelización, la acción de evangelizar también, pero la palabra evangelismo no aparece en el Nuevo Testamento. La parte final, ismo, denomina, todos los ismos tratan de presentar un sistema, es como un sistema. Esto significa que el evangelismo encierra los principios o los métodos o las estrategias o técnicas empleadas en la acción de evangelizar. Vuelvo a señalar, el, esta acción del evangelismo es la metodología en el fondo. Es los principios, los métodos, las estrategias y las técnicas empleadas para evangelizar. También reúne ciertos recursos y entrega ciertas herramientas a la evangelización, a la acción de evangelizar. Utiliza para lograr el objetivo de esa forma poder definir que el evangelismo es la metodología de la evangelización. La metodología de la evangelización. El objetivo de la evangelización es llevar al pecador a Cristo por la salvación, por intermedio del regalo de la salvación, debidamente de manera ordenada y esquematizada por el evangelismo, que estructura la verdadera teología de la salvación para que ésta no derive hacia otros objetivos. O sea, el evangelismo entrega a la evangelización las condiciones adecuadas para alcanzar a la persona que necesita de sentirse salvada, de entender el regalo de la salvación por la muerte de Jesucristo y por su vida en nosotros, con todo el bagaje cultural y el contexto que ella está abierta hacia lo que pueda estar inserta en la cultura, que también hemos sido enfáticos en poder mencionar. Muchas veces o muchas personas saben que el evangelismo entiende la necesidad de evangelizar, pero no comprenden el sentido del evangelismo. Por eso los resultados de las acciones evangelísticas no surgen con buenos resultados. Analicemos con atención un ejemplo práctico. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, ¿cierto? Que fue la misión de los 70 en Lucas 10, los cuales envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Fue como una, pro- una, como una preparación para un evangelismo más marcado. Notemos que Jesucristo tenía en mente una gran campaña evangelística. Existían muchas ciudades en donde irían a predicar, pero él no hacía nada de forma desordenada. Así que él separó un grupo de 70 personas, dividiéndolas en duplas, organizándolas, instruyó a su equipo misionero, digámoslo así. Ellos sabían dónde irían, qué mensaje iban a predicar y las señales que iban a hacer. Notemos en este sentido la estrategia de Jesucristo para evangelizar aquellas regiones. Cuando él llegase hacia esas ciudades que ya había enviado a los 70, a esos de dos en dos que envió para predicar el Evangelio, el terreno ya estaría preparado para el evangelismo. Mira qué interesante. El evangelismo se vale de métodos y estrategias para que la evangelización logre el objetivo y pone al evangelio dentro del contexto de que cómo éste será predicado, sin perder la esencia del mensaje. Veamos otro ejemplo bíblico y práctico sobre esto. Eh, Podemos mirar el ejemplo de Pablo. Pablo en el aerópago ateniense. Porque Pablo primeramente sintió una molestia en su corazón por el paganismo que se vivía en esa ciudad griega como Atenas. A él le disgustó lo que ellos estaban viviendo.
pero Pablo en su astucia y cómo el Señor lo dejó, cómo él se dejó guiar por el Espíritu Santo, aprovechó esa dificultad, aprovechó esa debilidad, aprovechó ese desafío, ¿cierto? Esa amenaza como una posibilidad para presentar el Evangelio. ¿Y qué les dijo? En Hechos 17, del 22 y 23 les dijo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. En este caso, Pablo estratégicamente se aproxima a los varones atenienses en un contexto en donde el Evangelio no podía hacerse realidad hacia los oyentes. Él no los acusa de ser idólatras, que podría haber sido lo que a lo mejor tú y yo hacemos cuando predicamos muchas veces al mundo. Vamos y los acusamos de idólatras, de pecadores, de maliciosos, de fornicarios, de esto y de aquello. Pero vuelvo a repetir, esa no es tu misión. Tu misión es presentar a Jesucristo. Así como lo hizo Pablo, él vio la oportunidad y dijo, voy a hablar de este Dios no conocido a quien ustedes tienen un altar. Ustedes son muy religiosos. Él no fue con condenación, él no fue con juicio, ni fue con justicia a presentar un mensaje, sino que presentó al Dios no conocido, quien era Jesucristo. Y a él predicó. Eso es lo que tú debes predicar. Predica a Cristo. Lo que tú y yo debemos hacer es predicar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado, justicia y de juicio, como nos enseña Juan 16 en los versos 7 y 8. Esa es la misión. Pero, pero Pablo estratégicamente, dándose cuenta de lo idólatras que eran, no fue, a pesar de que había un sentimiento en su corazón que lo movía para decirle y señalarle la idolatría que ellos estaban viviendo, se contuvo y por medio del Espíritu Santo aprovechó esta oportunidad para decirles y alabarles su religiosidad, su espiritualidad. ¿No es así como el Señor te llama a tratar al mundo? ¿No es la oportunidad para la entrada del Evangelio en aquel lugar como resultado de una estrategia? O sea, del evangelismo, y gracias a ese hecho que vivió y que se presenta en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 38, muchos se convirtieron. La iglesia es llamada a evangelizar y su principal misión es mostrar a Jesucristo. Su arma es el Evangelio y el Evangelio es la persona de Jesucristo. Su poder viene de lo alto de Dios para manifestarlo a toda criatura. Somos portadores de una buena noticia para todo tiempo y toda circunstancia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso necesitamos capacitarnos para la acción del Espíritu Santo en la estrategia de presentar la palabra de salvación, ejerciendo de forma sabia e inteligencia toda estrategia que nos vale de presentar a Cristo el Evangelio eterno. Evangelización y evangelismo son los métodos que debemos ocupar para mostrar a Cristo de una manera sabia e inteligente. Podremos colocar en práctica todo lo que aprendemos a través de todas estas reflexiones con la circunstancia y la certeza de que Dios hará fructificar el trabajo de nuestras manos, como lo expresa en 1 Corintios 3. Quisiera leerte Primera de Corintios 3 para terminar este mensaje.
Versos 6 al 9. 1 Corintios 3, versos 6 y 9 para terminar este mensaje y que puedas quedarte con esta idea. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser degra- defraudados, mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso eran lo que eran algunos de ustedes, algunos de nosotros, pero hemos sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu de nuestro Dios. Por eso el Evangelio debemos predicarlo de una manera eficiente y eficaz. Que el Señor pueda poner el juicio, la justicia de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas, a ti y a mí incluso, porque nosotros estamos invitados a predicar el Evangelio de Cristo con las acciones de la evangelización y el evangelismo a través de las metodologías sabias y cuidadosas, entendiendo que a pesar de la idolatría de muchos, los tenemos que tratar con el respeto que ellos se merecen. Que el Señor te bendiga grandemente y te lo vuelvo a repetir, tú estás llamado para mostrar a Cristo y no para condenar al mundo. Eso, la condena, el juicio y la justicia es labor del Espíritu Santo. Así que mi invitación para poder desarrollar un evangelismo es mostrar a Cristo en tu vida. Tú eres el primer Jesús que mirarán las personas y tú eres la primera Biblia que leerán las personas en ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.